¿Sabías que una madre de México luchó y cazó a los asesinos de su hija hasta que fueron ellos mismos quienes le quitaron la vida? Hoy te voy a contar el caso de Miriam Rodríguez, que después de la desaparición de su hija Karen, luchó por obtener justicia. Pero en un país donde muchas veces esta no se obtiene, ella terminó teniendo también un destino fatal. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Miriam Rodríguez. Acompáñenme a ver todos los detalles. Hola chicos, antes de empezar con el caso les quería comentar que también pueden escuchar ya todos mis videos en la plataforma de Spotify. Los tendrán en versión video y también en versión solo audio para que puedan estar al día donde quiera que estén. Ahora sí, demos inicio al video. Karen Alejandra Salinas Rodríguez nació en el año 1991 en Tamaulipas, México. Fue producto del matrimonio de una mujer llamada Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez y un hombre de nombre Luis Salinas Castillo. Ellos además ya habían tenido 2 hijos, Azalea y Luis Héctor. La familia era muy unida y todos se llevaban bastante bien. Y durante sus primeros años de vida, Karen creció con mucho amor y cariño. Eso sí, unos años después de su nacimiento, sus padres se separaron, pero ella jamás perdió el contacto con su padre y era muy unida a él. Además de eso, también tenía una excelente relación con sus hermanos. Eso sí, las cosas no eran color de rosa. Y es que debido a la cercanía que tiene Tamaulipas con la frontera de los Estados Unidos, comenzó a ser un punto estratégico para el paso de sustancias ilegales y mercancías ilegales. Esto atrajo a muchas personas peligrosas, incluidos los cárteles, y la violencia comenzó a escalar, afectando no solamente a las bandas que se rivalizaban entre sí, sino también a la población en general. Muchas personas comenzaron a irse en el año 2013, cuando el cartel de los Zetas tomó el control y desató una guerra por el territorio. Algunos familiares y amigos de Karen trataron de irse del lugar e incluso ayudarla para que ella también se fuera. Pero la joven, como les digo, estaba muy apegada a su familia, especialmente a su madre. La ayudaba con los gastos de la casa y le hacía compañía. Además de eso, Karen en ese momento también estaba estudiando en la universidad, específicamente la carrera de psicología, por lo cual no deseaba irse y dejarla inconclusa. Ella tenía un trabajo con el cual ayudaba a su madre, y Miriam a su vez cuidaba niños en el estado de Texas en los Estados Unidos, y tenía que permanecer en Tamaulipas ya que era muy fácil para ella moverse de un país a otro en un lapso muy corto. El trabajo de niñera de Miriam era 3 veces por semana, y siempre se comunicaba con su hija. Así las cosas, llegamos al 23 de enero de 2014. Ese día para Karen y Miriam todo comenzó de manera muy normal. Miriam ese día tenía que irse a cuidar a los niños a Estados Unidos y así lo hizo. Le pidió a su hija Karen que siempre estuviera en comunicación con ella. Karen salió de la casa rumbo a sus clases y en cierto momento del camino, mientras estaba en su automóvil, la interceptó un grupo criminal. Estos hombres le bloquearon el paso y se la llevaron en contra de su voluntad. Luego de eso, le pidieron que diera las indicaciones para llegar hasta la casa de su familia. En este lugar la amordazaron, pero estando allí entró una persona, un mecánico que era amigo de un tío de la joven, que tenía que ir a hacerle unas reparaciones a la camioneta familiar. En ese momento los captores entraron en pánico y decidieron también privarlo a él de su libertad. Después de eso terminaron huyendo. Unas horas después, Miriam se dio cuenta que su hija no estaba en casa y tampoco había podido comunicarse con ella. Bastante inquieta, recibió una llamada del grupo criminal, los cuales contactaron para poder pedir un rescate. Miriam y su esposo de ese momento todavía tenían la esperanza de recuperar a Karen, por lo cual pidieron un préstamo en el banco. Además, el papá de la chica también aportó para este rescate y dejaron el pago en efectivo cerca de un centro de salud. Sin embargo, los captores no cumplieron con el acuerdo. Si bien recibieron el dinero, no devolvieron a Karen con su familia. Ya desesperada y con poco que perder,
Miriam exigió una reunión con las personas que se habían llevado a su hija. Para ese momento se enteró que habían sido integrantes del cartel de los Zetas. Para su sorpresa, accedieron. La cita fue en un restaurante de la ciudad. Según la joven madre, a esta asistió un chico delgado, y ella le rogó que liberaran a su hija. Pero este hombre le dijo que no era la banda la que estaba involucrada en el caso, pero que sí le podían ayudar a localizar a Karen a cambio de $2,000. Mientras tanto, este hombre tenía una radio, y Miriam estuvo muy atenta a todo lo que se oía en esta. Al final, luego de algunos minutos, pudo identificar al hombre por el nombre de Sama. Miriam en un principio aceptó la propuesta sin dudarlo y le dio los $2,000 a este hombre, pero Karen no regresó a casa. Las siguientes semanas se convirtieron en un cúmulo de llamadas, amenazas y falsas promesas. Y es que el caso de Karen para ese momento ya se estaba volviendo muy conocido en la región, y muchos grupos organizados decían que ellos la tenían, simple y sencillamente para sacarle dinero a la familia. Además de eso, también recibieron amenazas y promesas falsas. Incluso muchas personas pidieron dinero a cambio de supuestamente liberar a Karen. Y si bien la familia trataba de seguir cada una de las pistas, siempre llegaban a un callejón sin salida. Y obviamente ya no iban a dar más dinero hasta no tener una prueba de que en realidad alguna de las personas que les estaba enviando información tenía a Karen retenida contra su voluntad. Para ese momento Miriam ya caía en un desconsuelo increíble cada vez que trataban de seguir una pista y esta no les ayudaba a dar con Karen. Poco después, estando desconsolada, decidió irse a vivir con su otra hija, Azalea. Miriam en varias ocasiones le prometió a su hija que no iba a descansar hasta encontrar a los culpables de haber desaparecido a Karen. Con sus propias palabras, ella dijo que los cazaría uno a uno hasta el día de su muerte. Y en efecto, así fue. Ese día Miriam se comenzó a enfrascar en una búsqueda muy intrépida. Todo el mundo publicitaba la foto de Karen en las redes sociales, incluso las personas que se los habían llevado. Y Miriam comenzó a rastrear a distintas personas. La primera persona que comenzó a rastrear fue Sama, el chico con el cual había hablado en aquel restaurante, el que le había sacado los últimos $2,000 que tenía. Parecía una detective en las redes sociales. Con mucha paciencia pasó horas escudriñando cada perfil que se encontraba. Quería ver con quién se relacionaba cada una de estas personas. Pasaba toda la mañana, toda la tarde e incluso toda la noche buscando información. Hasta que al final en una famosa red social encontró una etiqueta. Una publicación que se había hecho donde aparecía el chico con el cual había hablado en aquel restaurante. Al final su infinita paciencia había dado sus frutos. Ella enseguida reconoció a aquel hombre de complexión delgada. Tenía el rostro bien rasurado y se mostraba con una imagen muy feliz. Junto a él aparecía una jovencita que tenía el uniforme de una heladería local. Según buscó Miriam en internet, la heladería estaba a más o menos 2 horas de donde ella vivía. Así la madre decidió ir a la tienda durante 2 semanas. Vigiló la entrada con mucha cautela y se aprendió de memoria el horario de la joven. Con cada cambio de turno ella esperaba la aparición de Sama, y cuando por fin lo hizo se dio cuenta que era la pareja de esta jovencita, y lo siguió hasta la casa. Tomó nota de la dirección y decidió que la guardaría. No podía solamente tener una ubicación y hacer que la policía hiciera algo más. Ella tenía que conseguir alguna pista que ligara a este hombre con la desaparición de su hija. Ya muy decidida, decidió teñirse el pelo y pintárselo de rojo para que este Sama no la reconociera. Recordemos que ellos ya habían hablado una vez. Además, también se puso un uniforme de oficial que aún conservaba, ya que ella había tenido un puesto en la Secretaría de Salud. Sumado a esto, también tenía una identificación, así que parecía todo muy oficial. Miriam pasó gran parte del día haciendo una encuesta falsa en el barrio, hasta que consiguió detalles básicos del sujeto. Luego de esto acudió a las autoridades, primero a las locales y luego a las estatales, y como no le hicieron caso fue directamente a las federales. Ella iba a todas partes con una carpeta de archivos, y jamás aceptó un no definitivo. Nadie parecía querer ayudarla, pero ella tenía la convicción de que algún día alguien la escucharía. Al final recibió ayuda de un policía federal. Ella ya tenía el verdadero nombre de Sama, Uriel Ulises Elizondo Soto,
y a partir de ese momento comenzaron a buscarlo. Sin embargo, cuando finalmente el gobierno giró una orden de aprehensión, él ya se había fugado. Miriam entonces decidió redoblar sus esfuerzos para identificar al resto del grupo, y poco después consiguió fotos de Sama posando junto a sus compañeros. Y un día de casualidad sucedió lo inesperado. Era el 15 de septiembre de 2014, y Luis, el hermano de Karen, hijo de Miriam, estaba cerrando su negocio para ir a las celebraciones de la independencia. Pero en ese momento llegó un último cliente, un joven delgado que comenzó a ver sombreros, ya que Luis vendía estos en su tienda. El chico dejó que el cliente pasara, pensaba que tal vez podía tener una buena venta de último momento, pero cuando lo vio bien se dio cuenta que ese hombre era Sama. Rápidamente llamó a su mamá. Él tuvo mucho cuidado de no perderlo, lo entretuvo en la venta y trató de venderle algo y de mostrarle cosas, esto para hacer tiempo a que la policía llegara. La policía inmediatamente llegó al lugar y el joven fue detenido. Gritó, pataleó e incluso dijo que estaba enfermo del corazón. En este lugar los policías lo mantuvieron encerrado hasta que llegaron las autoridades competentes. Ya en custodia y con el paso de los días, Sama comenzó a dar algunos detalles y dio más nombres y ubicaciones de sus cómplices. Uno de ellos tenía apenas 18 años y tenía por nombre Cristian José Zapata González. Era de las personas más jóvenes del cartel. Cristian fue detenido unos días después por las autoridades y se le vio muy asustado en el interrogatorio. Miriam estuvo siempre muy atenta de todo el proceso. Ella quería que se hiciera justicia por su hija. Al final de cuentas, Cristian se quebró. Primero se cree que por su corta edad, y segundo porque Miriam tuvo varios gestos de generosidad con él. Al final terminó diciendo que llevaría a la policía al rancho donde estaba la banda que había cometido distintos crímenes, y también donde se habían sepultado varios cuerpos. Se trataba de una propiedad ubicada en un lugar llamado El Arenal, y según detalló Cristian, en el lugar había más de 20 restos. La policía y el chico fueron directamente al sitio y comenzaron a excavar. En efecto, comenzaron a ver distintos restos abandonados. Miriam encontró manchas en mesas y también huesos de distintos tamaños, aunque algunos apenas eran unas astillas. También se encontró una horca. Realmente el lugar era horrible, salido de las más terribles pesadillas de cualquier persona. Entre las cosas que se encontraron en ese lugar también había distintas prendas de ropa, y Miriam pudo identificar una de Karen, específicamente una bufanda. También dijo que había visto el cojín del asiento trasero de la camioneta de su hija. Ya en la fosa común, una de tantas que había en el lugar, los detectives hallaron distintos restos óseos, y unos específicamente le llamaron la atención. Para ellos podían pertenecer a Karen. Luego de eso abandonaron la propiedad al igual que Miriam. La mujer pasó por un restaurante cercano al camino. En ese momento divisó a una vecina de su barrio, que ella conocía desde que la madre de esta chica la había abandonado. Su nombre era Elvia Yulosa Betancourt Castillo, y para ese momento tenía 17 años. Parecía que se estaba tomando una bebida sola, y Miriam la saludó. En ese momento se acercó, y de alguna manera su instinto le dijo que le podía preguntar a la chica por Karen. Para ese momento el caso era ampliamente conocido, pero Elvia se hizo la desentendida. Miriam en ese momento comenzó a pensar que tal vez la chica sabía algo, tal vez había estado vigilando el rancho. Este presentimiento se convirtió en angustia y esta a su vez dio paso a una enorme ira. Miriam no dijo más y se fue a toda velocidad a su casa, y allí otra vez en su hogar comenzó a investigar de nuevo. Supo rápidamente que Elvia tenía una relación sentimental con una de las personas que Cristian había señalado como el perpetrador de privar la libertad y quitarle la vida a Karen. Así que Miriam decidió de nuevo montar una especie de vigilancia. Se enteró que el novio de esta chica estaba en prisión, así que durante días esperó fuera de ese lugar para ver si la jovencita iba a visitarlo. Al final, 2 semanas después, a la hora de visita, Elvia apareció. La policía ya estaba notificada por Miriam, así que aparecieron en el lugar y comenzaron a hacerle varias preguntas a la mujer. Se dieron cuenta además en la investigación que varias de las llamadas pidiendo rescate por Karen se habían hecho desde la casa de esta chica. Con el paso del tiempo, distintas personas que estaban en el grupo que supuestamente se había llevado a Karen comenzaron a perder la vida,
y algunos otros comenzaron a ir a la cárcel pero por delitos menores, e incluso varios de estos ya habían decidido dejar esas vidas y se habían transformado en taxistas, repartidores, o como en el caso de un hombre llamado Enrique Joel Rubio Flores, en un cristiano renacido. Y esta persona era el siguiente objetivo que Miriam tenía en mente. La mujer fue y visitó a la abuela del muchacho en su pueblo natal. La anciana le dijo que el chico siempre había estado en problemas, pero que en ese momento ya iba a la iglesia. Miriam comenzó a asistir de manera discreta a las reuniones religiosas, y ahí al final encontró al hombre. La policía llegó y lo detuvo dentro de la iglesia. Las personas que asistían al servicio apenas podían creerlo. Mientras tanto, los forenses descartaron que alguno de los restos hallados en el rancho permanecieran a Karen, lo cual no convenció en lo absoluto a Miriam. Como resultado, tuvo una disputa del análisis del gobierno y comenzó a realizar distintas gestiones para que le dieran nuevas pruebas. Al año siguiente, un grupo de científicos estadounidenses fue hasta el lugar para analizar los huesos y comprobaron que había un fragmento de fémur que era de Karen. Mientras todo esto pasaba, Miriam seguía con su plan de venganza y uno por uno comenzó a conocer todos los hábitos, también los amigos y las ciudades de origen de cada uno de los involucrados que aún seguía con vida. También supo cómo habían entrado ellos a los Zetas e incluso pensó que tal vez ella podía unirse a ellos. De esta forma y poco a poco, y pese al nulo apoyo que tenía de las autoridades y las instituciones, Miriam se encargó de cazar a todos y cada uno de los participantes en el crimen de su hija. Para ella, la búsqueda de justicia era un escape del dolor. En paralelo, comenzó a participar en distintos esfuerzos para ayudar a otros padres que tenían también hijos desaparecidos. Así se convirtió en la directora de una organización no gubernamental. El padre de Karen, en cambio, se convirtió en otra persona después de la tragedia. Antes de todo era muy alegre y rara vez salía de casa, pero la transformación del hombre fue progresiva, tanto física y emocionalmente, hasta que un día incluso sus propios hijos dejaron de reconocerlo. Y aunque insólita, la confrontación de Miriam en contra de los Zetas comenzó a rendir sus frutos, ya que como vimos estaban realizándose distintas capturas, pero a menudo los amigos de la mujer se preocupaban y le advertían que tal vez estaba yendo demasiado lejos. Ella repetía en distintas ocasiones que no le importaba perder la vida, solamente quería saber qué había pasado con su hija. Ya en marzo de 2017 el caso sufrió un revés, ya que casi 2 docenas de convictos se escaparon de un penal. Poco después, Miriam denunció a la Procuraduría que había recibido amenazas graves, y durante varios días dio entrevistas a medios locales contando la situación. Según explicó, entre los fugados se encontraban 2 de los presuntos agresores de Karen, y si bien Miriam, como ya dijimos, no tenía miedo de morir, ella quería que estas personas volvieran a la cárcel. Unos días después, uno de ellos fue capturado, pero el otro siguió libre durante mucho tiempo. En esa fuga masiva se fugan 2 reos de los secuestradores de mi hija. Uno fue recapturado, pero uno aún sigue libre. A raíz de eso, yo también pedí seguridad en lo que este reo fuera recapturado, que hasta fecha no ha sucedido. En respuesta, la policía le dijo que enviaría patrullas tanto a su casa como a su trabajo. Pero según los hechos, todo parece indicar que Miriam no recibió ninguna protección. De acuerdo con el testimonio de ella en una de las audiencias, el policía asignado no respondía a sus llamados, por lo cual comenzó a cuestionar obviamente las labores de las autoridades. La situación, como podemos esperar, desató la angustia de los seres queridos de Miriam y de la propia mujer. Pero eso sí, el miedo nunca paralizó sus labores de búsqueda. Tanto así que en abril del mismo año, Miriam continuó tras la pista de otro objetivo en su lista, esta vez de una muchacha que había ido a trabajar como niñera. Ella pasó días estacionada fuera de la casa de la familia de esta joven, esperando que ella saliera. Incluso dijo que orinaba en vasos y agotaba la batería de su automóvil escuchando la radio en la oscuridad. Su hijo Luis tuvo que ir a escondidas para pasarle corriente, y cuando la policía por fin detuvo a esta chica, Miriam corrió pero se tropezó, y en su caída se rompió el pie, requirió un yeso y andar con muletas. De cualquier forma, para ese momento ella ya había logrado la captura de 10 personas implicadas en el crimen de su hija. Pero eso sí, era algo muy complicado de hacer, y no pasó mucho tiempo para que quedara al descubierto el riesgo que Miriam estaba pasando. Y es que el 10 de mayo de ese año ella optó por no celebrar el Día de las Madres con su familia.
Lo que hizo fue ir a sus labores de activista. Eran las 10:21 de la noche cuando una camioneta Nissan de color blanca comenzó a seguirla. Ella estacionó a escasos metros de su vivienda y se bajó cojeando. Recordemos que había tenido una lesión en el pie. Todavía caminaba despacio debido a su lesión. De pronto Miriam recibió una docena de impactos de bala. Su esposo estaba mirando la televisión, escuchó los disparos y salió. La encontró tendida boca abajo en la calle, con la mano en su bolsa junto al arma de fuego que siempre llevaba consigo. Todavía estaba con vida y fue llevada a un hospital, pero unos minutos después, Miriam de 57 años terminó perdiendo la vida. Obviamente el crimen desató indignación, dolor y protestas en todo el país. Sabían obviamente que habían sido los atacantes de Karen quienes le habían quitado la vida. En definitiva, este final encarnaba la impunidad que muchas personas habían estado viviendo. El 12 de mayo se realizó un funeral masivo, en el que familiares, amigos, activistas, vecinos y autoridades se despidieron de ella. Y ya en ese momento la obsesión cambió de protagonista. Ahora era el hijo de Miriam, Luis, quien quería saber quiénes eran los agresores de su madre. Pero luego la sensatez se apoderó del joven y declaró a varios medios de comunicación que él ya había aprendido la lección, que tenía que pedir justicia pero hasta cierto punto, y que dejaría que las autoridades hicieran su trabajo. Dijo que no cometería los mismos errores, según dijo él, de su madre, los cuales eran exponer su vida demasiado y también comenzar a seguir a gente peligrosa. Ya en junio de ese año, un día después de los hechos, los funcionarios del estado siguieron una pista y arrestaron a una mujer llamada Alejandra, otra sospechosa en el caso de Karen. La mujer había huido de Tamaulipas y se ganaba la vida manejando en un taxi. Según se dijo, Alejandra era la persona que había mantenido cautiva a Karen y que le había dado comida y también la había golpeado. Incluso dijeron que la habían utilizado como saco de boxeo. Esta mujer fue acusada de secuestro agravado. Además de eso, también se pudieron identificar a 4 autores materiales del crimen en contra de Miriam. Sus nombres eran Edwin Alain, Eric Leonel, Alfredo Misael y Juan Manuel Alvarado. Los 2 primeros estaban fugados y los últimos 2 habían salido recientemente de su centro de reclusión. Eric y Alfredo fueron detenidos a los pocos meses. Alfredo recibió una condena de 15 años, mientras que Eric fue condenado a 10 años de prisión. Ambos confesaron haber sido enviados para poder eliminar a Miriam, pero nunca quién había dado la orden. En cuanto a Edwin Alain, se supo que ingresó a prisión por otros crímenes, y Juan Manuel fue abatido en un enfrentamiento violento con las autoridades. Mientras tanto, Luis, el hijo de Miriam, tomó el liderazgo del colectivo fundado por su madre, pero el movimiento colapsó. Algunos se fueron y otros crearon sus propios grupos. Otros cayeron en un abismo de silencio. En 2021 la historia tuvo un giro, y es que la justicia decidió liberar a Elvia, tras haber cumplido 5 años en prisión. El argumento fue que la joven había cometido los delitos siendo menor de edad, y aunque en su momento las autoridades prometieron capturar al cerebro de la operación que puso el final a la vida de Miriam, luego de 8 años no se ha dado ningún avance en el caso de Miriam, ni tampoco en el caso de Karen. En el caso de Karen específicamente solo se ha podido recuperar parte de su fémur, pero como muchas personas que desaparecen en los territorios que son gobernados por los cárteles, puede ser que sus familiares nunca puedan tener un lugar para llorarle y despedirla, porque muchos de estos cuerpos son lanzados en fosas comunes e incluso destruidos. Ahora que conocen todos los detalles de la historia, díganme qué opinan. ¿Creen que el sacrificio de Miriam y otras madres ha valido la pena? ¿O creen que es mejor quedarse callado y seguir con su vida luego de que le pasa algo tan horrible a un ser querido? Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, muy triste, muy duro, que como podemos ver no está resuelto y seguramente este caso puede que nunca se resuelva. Ha sido una investigación muy grande por parte de Miriam, pero ella terminó perdiendo la vida por buscar justicia para su hija, una situación muy triste. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta y compartirlo si creen que a alguien más le puede interesar. También pueden suscribirse, no les cobran nada, es completamente gratis. Y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes me encuentran como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.